Buenas tardes a todas y a todos los estudiantes del Instituto UPET. De nueva cuenta, les abro aquí de alguna manera eh, las puertas de mi casa para seguir desarrollando las clases de filosofía vía virtual. Bueno, de mi parte, espero que estén muy bien ustedes y sus familiares, que hayan tenido una muy buena semana y que hayan tenido también un muy buen día, una muy buena tarde el día de hoy. Bueno, hoy seguiremos conversando, tratando y explicando algunos temas importantes de la filosofía, ¿cierto? Para los bachilleratos, para los futuros bachilleres del Instituto UPET. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el método filosófico o cuáles son los métodos filosóficos. Eh, Hoy, bueno, ya hemos de alguna manera hablado antes de lo que es un método, para qué sirve el método, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es un método. eh, Vamos a hablar, digamos, cuál es la diferencia entre un método científico y un método filosófico. Y posteriormente a eso vamos a entrar ya directamente a lo que es, o digamos, cuáles son los métodos filosóficos y vamos a estar como analizando cada uno paso por paso. Bueno, eh, en clases anteriores hemos, digamos, observado y hemos hablado un poco de lo que es un método, ¿cierto? Y de lo que es un método científico. Eh, digamos que muchos de ustedes quedaron como con la interrogante de lo que es un método. Se puede decir que un método es una forma racional de hacer una actividad, ¿cierto? Una actividad de cualquier tipo. Una actividad física o una actividad, digamos, mental, reflexiva o una disciplina académica, ¿cierto? Digamos que no en vano, cada disciplina tiene sus propios métodos, y la filosófica no está exenta de esos métodos. Entonces, digamos que como, como académico se puede denotar que la filosofía es una de las disciplinas que de alguna manera tiene, mm, digamos, tiene método, ¿cierto? Observemos que, digamos, desde el nacimiento de la filosofía hasta el día de hoy, hay, observamos que hay un montón de métodos filosóficos, ¿cierto? Bueno, volviendo al tema de lo que es un método, entonces, hablamos de que un método es una forma sistemática, racional de hacer un ejercicio o una actividad, ¿cierto? Entonces se puede decir que es algo, de alguna manera se puede entender como la forma habitual de realizar algo, ¿cierto? Eh, Doy un ejemplo que ustedes pueden comprender. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio, el, digamos, el instructor nos pide primero, antes de hacer, digamos, cualquier actividad con pesas o actividades como, por ejemplo, levantar, pues, cierto peso o hacer, por ejemplo, barritas, lo que nos pide, primero que todo, es, digamos, que calentemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el instructor? Bueno, primero vamos a calentar, ¿cierto? Para que el cuerpo empiece de alguna manera a recibir todo el calor
y para que activemos el corazón. ¿Sí o no? Entonces, posteriormente a eso, él nos va a decir, bueno, después de que empecemos a calentar, vamos a estirar. Entonces comencemos por el lado más lejano al corazón, comencemos por los pies, eh, estiremos el tobillo, estiremos los pies, estiremos las rodillas, los músculos digamos, del torso, los músculos de las manos, ¿cierto? Entonces, todo eso es un paso. Como vemos, todo eso son pasos a seguir para después de eso realizar las actividades físicas que nos demanda eh, un ejercicio pues de levantamiento de pesas o de levantamiento de cualquier tipo de peso. Entonces, como vemos, digamos que podemos observar que en la vida cotidiana hay métodos, ¿cierto? Otro ejemplo que les doy es el de la cocina. Digamos que cuando vemos un recetario, eh, el que escribe el recetario nos pide, por ejemplo, bueno, primero tenga todo a la mano, ¿cierto? Empecemos a cocinar esto primero, después colocamos este otro por acá, le echamos sal al gusto, ¿cierto? Todo eso es claramente un método. ¿Por qué? Porque sigue racionalmente, digamos, algunos pasos para, digamos, llegar a un resultado. Bueno, en la academia se puede, digamos, observar que hay muchos métodos, ¿cierto? Entre ellos, como ya hemos venido hablando en anteriores sesiones, el método científico. El método científico es muy importante porque gracias a esa capacidad de orden que tiene ese método, digamos que la ciencia puede dar unos resultados más o menos exactos, ¿cierto? Entonces podemos observar que los métodos o el método científico tiene, digamos, una gran importancia por eso mismo. Entonces, digamos que se aplica paso por paso para poder llegar a unas conclusiones que son más o menos exactas. Entonces, por ejemplo podemos detallar en los... acordémonos de las anteriores eh, observaciones de las anteriores clases, valga la redundancia, que hay, digamos, unos pasos a seguir en el método científico. Por ejemplo, observar, ¿cierto? Que es cuando el científico lo que hace es, es, es que ve el fenómeno, observa el fenómeno y empieza pues como a mirar y a observar, digamos, qué hay allí. La segunda es plantear la pregunta o las preguntas que deben hacerse al respecto del fenómeno o digamos, de lo que está observando. El tercer paso es generar una hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? En realidad, puede pasar esto o quién sabe si es por esa otra causa, ¿cierto? Allí lo que hace el científico es empezar como a especular, a mirar a ver qué es lo que hay, pues cuáles son las posibles causas del fenómeno, ¿cierto? La cuarta es hacer el experimento o experimentar. Esto es muy importante porque aparte de la observación y de las anteriores de plantear las preguntas, este va directamente al campo, ¿cierto? Va directamente al fenómeno y empieza a hacer con ellos un experimento, experimentar el fenómeno como tal. ¿Qué es experimentar finalmente? Es tener una experiencia eh, a posteriori,
o sea, una experiencia propia del fenómeno, ¿cierto? Y a partir de allí sacar, digamos, unas conclusiones, que ese sería el otro paso. Después de que saquemos esas conclusiones, esos resultados, entonces lo que se hace es reportar unos resultados, ¿cierto? ¿Y cómo se hacen esos reportes? Por ejemplo, se hacen a través de revistas científicas, se hacen a través de, digamos, de comunicados científicos avalados por, digamos, algunas autoridades, ¿cierto? Todo eso da cuenta, digamos, de que hay un orden de los pasos, o sea, un método. Bueno, digamos que eso facilita mucho, eh, mucho digamos que la ciencia no tenga tantas equivocaciones, ¿cierto? Seguir ciertos pasos para no ir a equivocarse. Bueno, cuando, cuando hablamos de métodos científicos o de método científico, es imposible no referirse a un filósofo. ¿Cuál es ese filósofo? Pues nada más, nada menos que René Descartes. Ya hemos venido hablando algunas sesiones anteriores sobre él. Y hoy traigo a colación porque justamente el orden, digamos, y esa capacidad que tiene la ciencia para teorizar y para, digamos, hacer, hacer métodos es gracias también a René Descartes. Y justamente él, en sus diferentes libros, en sus diferentes tratados, ha de alguna manera intentado también darle ese carácter racional a la filosofía. Y cómo no, sabiendo que la filosofía es una disciplina racional, ¿cierto? Una disciplina que se basa ante todo en argumentos y en contraargumentos, ¿cierto? Que en un principio la filosofía de alguna manera pues tuvo, digamos, mucha cercanía al mito, pero que después de Platón y del mismo Sócrates, digamos, hubo allí un despertar hacia lo racional, ¿cierto? Intentar explicar las cosas no a través del mito, sino a través de lo racional. Y por ello, de alguna manera, la búsqueda que hace el filósofo es también la búsqueda, al igual que el mismo científico, en la búsqueda de un conocimiento, ¿cierto? De una verdad. En el caso de la filosofía, es una verdad que, como diría Platón, está muy, digamos, por encima de, digamos, del conocimiento humano en ocasiones, ¿cierto? Pero bueno, eso ya no entraremos pues como en discusión con eso, porque ya hay demás, digamos que ahí hay otras aristas y otras características que después veremos. Por ahora, sigamos observando entonces esto de lo que es el método científico para como ir cerrando el tema del método científico y después entraremos a abrir y a hablar sobre el método filosófico. Bueno, digamos que el método científico es uno de los métodos de investigación más importantes que se basa, ante todo, como vimos antes, en la observación, en la experimentación y ante todo en la meditación. Y también es muy importante que el método científico tenga una cosa, tenga una cosa básica y es la observación y el análisis. Posterior a eso, vemos que también después de que la ciencia, después de crear todos estos, digamos, pasos, se llega a una conclusión, ¿cierto? Después de esa conclusión se llega a cierta hipótesis o ciertas teorías, ¿cierto? Que más adelante
alguien, otro científico, vendrá a, digamos, a discutir. Recordemos de algunos videos anteriores que hemos visto, las teorías que hay digamos, de la capacidad que tiene la Tierra para, digamos, atraer los cuerpos al centro de la Tierra. Eso lo llamamos gravedad, ¿cierto? Entonces, observamos que por allá hace mucho tiempo, en la Grecia antigua, se hizo un experimento, ¿cierto? El experimento trataba de tirar una piedra y tirar una pluma, ¿cierto? Para observar qué caía primero. Pues cayó primero la piedra y a la conclusión a la que se llegaba era que entre mayor peso, mayor capacidad tenía el cuerpo de caer con rapidez. Años más adelante, Copérnico realiza el mismo experimento, pero, o bueno, o digamos otro experimento, esta vez colocando la, la pluma encima de la piedra. Y obviamente la pluma cae casi así, exactamente al mismo tiempo que la piedra. Y entonces ya desde ahí Copérnico entonces lo que hace es eh, refutar la teoría anterior. Entonces, digamos que ya no es la masa, o más bien ya no es, digamos, lo pesado del cuerpo lo que hace que el cuerpo caiga más rápido que otros cuerpos, más, digamos, con menos masa, sino que es, digamos, la resistencia al aire, lo que hace la diferencia entre los cuerpos pesados y los cuerpos más livianos, ¿cierto? Entonces, lo que hace Copérnico, como dije antes, entonces refuta las teorías anteriores y lo que retomamos nosotros es, digamos, las nuevas teorías desde la ciencia, refutando lo que había anteriormente, los paradigmas anteriores. Eso es lo que hace la ciencia, refutar, digamos, lo que pasa anteriormente, ¿cierto? A través de experimentaciones y a través, digamos, de esos métodos científicos que, digamos, nosotros hemos venido observando en clases anteriores. Bueno, eh, ya pasando, digamos, como al tema del método filosófico, digamos que eh, hay unas diferencias muy claras y es que ambas disciplinas son disciplinas racionales, ¿cierto? Que se basan mucho en la argumentación, digamos, de la razón, de todo ello que lo acompaña como estructura racional que es. Entonces, digamos que el método filosófico son diversos, o sea que no hay uno solo, sino que hay varios métodos filosóficos, ¿cierto? Que o sea, se han utilizado en toda la historia de la filosofía para justamente aproximarse al conocimiento. Digamos que hoy en día, digamos, no hay un consenso sobre cuál es el paradigma de esos métodos filosóficos, porque como les dije antes, hay varios. Digamos que no hay una verdad absoluta con respecto a eso, sino que digamos hay unas búsquedas dependiendo del filósofo, ¿cierto? Y también de las épocas. Entonces observamos que hay, digamos, varios tipos de
métodos a saber, el método mayéutico, ¿cierto? Que fue y es todavía, digamos, según la historia de la filosofía, uno de los métodos más importantes. Mayéutica lo creó, la mayéutica la creó me olvidó el nombre. El método mayéutico lo creó Sócrates, ¿cierto? Hace muchos años, en la Grecia antigua, ya sabemos quién es Sócrates, ¿cierto? Ya hemos hablado mucho de él, pero no hemos hablado del método que él había creado en sus, digamos, famosos diálogos, eh, diálogos filosóficos con sus alumnos, con algunos estudiantes de filosofía y con algunos, digamos, amigos que se reunían alrededor de él para hablar algún tema y en el que él siempre de alguna manera terminaba ayudando a, digamos, al diálogo de manera muy importante. Entonces, digamos que Sócrates había inventado la mayéutica gracias a que su madre era una partera. Entonces, su madre era una mayéutica, era una persona que le ayudaba a dar a luz a las madres griegas, a las mujeres griegas. Entonces, lo que hace de alguna manera Sócrates es ayudar a dar a luz al conocimiento a otras personas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es el método? ¿Eso cómo se come? Recordemos que en algunos diálogos de Platón, Sócrates lo que hace es empezar a preguntar cosas, ¿cierto? Entonces, él hace preguntas y es a través de esas preguntas y a través de esas indagaciones, el estudiante o sus amigos, digamos, empiezan ya como a responderse a sí mismos y a responderle al mismo Sócrates sobre ese tema. Es bastante, digamos, interesante porque da cuenta de la forma tan magistral de cómo Sócrates pregunta. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, en el banquete, que es un diálogo platónico en el que Sócrates hace, digamos, una aparición. Allí los comensales empiezan a hablar sobre lo que es el amor, ¿cierto? Y empiezan haciéndole unas ciertas apologías, o sea, digamos, unas ciertas, haciéndole al amor, digamos, un homenaje. Pero lo que hace Sócrates es, bueno, un momento, vamos a hacerle un homenaje y vamos al mismo tiempo a definir lo que es, digamos, el amor, que es el eros, ¿cierto? Entonces, él empieza a preguntar, pero en realidad todos lo que hacen es empezar a hablar del amor con unas características que, digamos, lo que hace Sócrates es ir más allá de esas ciertas características que tiene el amor. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, les voy a dar un pequeño fragmento. No es difícil comprender las leyes que arreglan el amor en otros países, porque son precisas y sencillas. Solo las costumbres de Atenas y la ceremonia necesitan explicación, dice Sócrates. Él dice, por ejemplo,
y en la Boecia, que eran pues unas islas italianas, donde se cultiva poco el arte de la palabra, se dice sencillamente que es bueno conceder sus amores a quien nos ama. Y nadie encuentra malo esto, sea joven o viejo. Es preciso creer que en estos países está autorizado así el amor para allanar las dificultades y para hacerse amar sin necesidad de recurrir a los artificios del lenguaje que desconoce a aquella gente. Y empieza entonces a preguntarse lo que es el amor y allí, digamos, de alguna manera, lo que hace Sócrates es empezar a preguntarles a ellos qué es el amor para los comensales, ¿cierto? Eh, y allí se llega como unas conclusiones que posteriormente Sócrates va a quedar, digamos, como eh, muy entusiasmado por aquellas respuestas que dio y que dieron algunos. Bueno, básicamente lo que es la mayéutica es preguntar y hacer que el otro, a través de esas preguntas y esas respuestas, reflexione más allá del tema, ¿cierto? Y que no se quede con la mera respuesta de la otra persona, sino que uno mismo vaya, digamos, desarrollando y concluyendo sus propias, sus propias respuestas. Alguna de las características de la mayéutica era, digamos, el estilo dialógico que tiene este tipo de métodos. Pues recordemos que quien escribe acerca de Platón es básicamente, perdón, de Sócrates es básicamente Platón, que es también uno de sus más grandes alumnos eh, en la Grecia antigua. Y sabemos que el estilo de Platón era un estilo más dialógico, en el que hay una interacción entre diferentes tipos de personajes y en que empiezan, digamos, a indagarse sobre algunos temas filosóficos que, de alguna manera, empiezan a cuestionarse las preguntas y las respuestas del otro. Y en ese campo de lo dialógico es que aparece la mayéutica. Lo que, digamos, nos permitía en ese estilo, digamos, dialógico, es que el tema siempre era progresivo, que se iba desarrollando, digamos, a través de la conversación o de las conversaciones que se estaban dando, ¿cierto? Otra característica importante es que no comenzaba con definiciones ni teorías, sino que lo que se hacía era clasificar, preguntar, ¿cierto? Los fenómenos concretos del mundo o de la vida humana. Era un tema muy, digamos, un estilo muy importante porque justamente no comenzaba con la respuesta, sino que comenzaba era con la pregunta. Eso era muy importante para la filosofía socrática. Bueno, más adelante hablaremos un poco también de lo que es también el método dialógico, que es también muy importante, que comenzó con Platón y que se fue desarrollando en la medida de la historia de la filosofía, se fue desarrollando y que en Hegel aparece, digamos, como una versión más sistematizada, de alguna manera. Bueno, otra de las características de la mayéutica es que comenzaba con hechos particulares preguntando, ¿cierto? Ya eso ya lo hemos venido pues como hablando. Eh, no, otra característica es que no presentaba al discípulo, que era el interlocutor del sistema,
sistemas acabados, ¿cierto? Sino que se colocaba en su punto de vista, induciéndole a expresar sus ideas a través de la pregunta, ¿cierto? Bueno, y usted piensa que lo que usted dice es racional, ¿por qué? ¿Cierto? O le preguntaba, bueno, y entonces, si usted dice eso, entonces, ¿por qué no tiene en cuenta otra cosa, otras características? Es muy importante, digamos, eso para el sistema mayéutico socrático. Bueno, estas no son algunas de las características del sistema mayéutico, perdón, el método mayéutico. Bueno, bueno, vamos a ver otro método, que es un método que también puede ser basado o que puede ser, digamos, eh, metido dentro de los métodos científicos importantes, sobre todo cuando se habla de las matemáticas eh, o de lo que llaman las ciencias exactas. Y es el método inductivo-deductivo, que es un método particular, bastante, digamos, eh, que tiene, digamos, unas características importantes, ¿cierto? Dice que el método deductivo no es más que la apropiación para la sociología, sino en todos los casos. El método inductivo, con sus etapas de observación, hipótesis y experimentación e inducción. Vemos que ahí se ve un poco, digamos, lo científico, ¿cierto? La estructura científica que se puede denotar allí, eh, porque vemos que no, no es progresivo, ¿cierto? Bueno, entonces el método deductivo, digamos, no es progresivo y ni tampoco es un método que nos permite, digamos, o más bien, nos permite ir, digamos, buscando una verdad, ¿cierto? Una verdad concreta. Tanto así que se puede decir que excluye la posibilidad de la duda misma. No nos permite el lugar al error, ¿cierto? Eh, un ejemplo de el método deductivo es un ejemplo del método deductivo es cuando, por ejemplo, bueno, decís que Albert Einstein es... Ah, no, o sea, no. Me equivoqué, perdón, me equivoqué. O sea, el método deductivo son, digamos, se dan a través de premisas, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que la premisa número uno sería, por ejemplo, todos los hombres son seres vivos, ¿cierto? La premisa número dos es que Albert Einstein es un hombre, ¿cierto? La conclusión es que Albert Einstein es un ser vivo, ¿cierto? Ese sería un ejemplo de lo que es el método deductivo. Bueno, digamos que las equivocaciones hacen parte, digamos, de la dinámica de clases. Entonces, bueno, esperemos que no nos desconcentremos. Bueno, digamos que una de las formas de la deducción es cuando, por ejemplo, otra forma de decir, te dar un ejemplo del método deductivo, es cuando, por decir algo, afirmamos, eh, primera premisa es, las rosas son bellas, ¿cierto? Eh, el jardín de mi casa
está lleno de rosas, luego el jardín de mi casa es muy bello, por ejemplo, ¿cierto? Sería, digamos, otro ejemplo de dar este método deductivo. Bueno, prosigamos entonces al método inductivo, que es un método fundado sobre la experiencia y que determina las leyes de la naturaleza y establece el acuerdo del pensamiento con los objetos. Su principio es el principio causal con su coloración, con su colorario inmediato. Entonces, ¿qué es un colorario, muchachos? Entonces, un colorario es básicamente la consecuencia obvia que no, digamos, requiere ningún tipo de demostración. Por así decirlo, una verdad absoluta, ¿cierto? Bueno, entonces, según, digamos, esa definición, podemos dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, observamos que los perros, que todos los perros eh, mueven la cola, ¿cierto? Entonces, esa es la primera observación que hacemos, que los perros mueven la cola, ¿cierto? Eh, Patrón general, que digamos que se puede digamos, dividir el método inductivo por observación 1, patrón y teoría, ¿cierto? Entonces, digamos que observación 1, todos los perros mueven la cola, ¿cierto? Patrón, todos los perros mueven la cola cuando están felices, ¿cierto? Y conclusión 3, teoría número 3 es que la expresión de los perros en cuanto a la felicidad es mover la cola, ¿cierto? Esa sería un ejemplo claro de lo que sería el método inductivo, o así de alguna manera se vería, digamos, eh, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo de método inductivo. Bueno, por ejemplo, observemos, primera observación, los planetas, ¿cierto? Patrón, todos los planetas eh, son redondos. Teoría, eh, entonces la teoría o la hipótesis sería que todos los planetas del sistema solar son redondos, ¿cierto? Entonces, así es como se estructuraría el método inductivo, ¿cierto? Observación, eh, digamos, patrón de la observación, o sea, el que lo que es observado tenga un comportamiento más o menos similar de todas las veces, ¿cierto? Y la teoría. Recordemos que digamos, este método es importante para, sobre todo, los métodos, perdón, para, digamos, las disciplinas científicas, ¿cierto? Eh, digamos que allí se denota también que una de las características de este método es que va de lo particular a lo general. Bueno, ya podemos pasar al siguiente método científico, y es el método dialéctico, que es, digamos, el método que nace a partir de la filosofía platónica y del estilo
como lo dijimos pues, en el método mayéutico, el estilo es, digamos, un estilo de interacción entre dos o más personajes. Recordemos también que todas las obras filosóficas de Platón se han dado de esa forma, ¿cierto? De una forma dialógica, en el que generalmente hay un hombre como Sócrates, que es el maestro, y hay otro que digamos funge como estudiante o como estudiantes. Y que generalmente hay una pregunta de un tema que ronda por ahí, ¿cierto? Y que lo que hace Platón es poner a dialogar a estos dos o a estos personajes acerca de ese tema, preguntándose acerca pues como de la acerca como de qué es ese tema, qué es esto, cómo es, ¿cierto? Caracterizando siempre o intentando caracterizar siempre la, digamos, el objeto de estudio. Aunque, digamos, muchos teóricos se lo atribuyen a Sócrates, la verdad, pues, para mi concepto, pero bueno, podemos ir, digamos, investigando un poco también acerca, pues, como del tema más a fondo. Hay otros teóricos con los que estoy más de acuerdo, que, digamos, plantean que es más una, digamos, un método platónico y en el que, bueno, Platón, digamos, desarrolla o va desarrollando a lo largo de su obra filosófica. Bueno, posterior a Platón, después de muchos años, por allá entre el siglo XVIII y siglo XIX, digamos que de a poco se desarrolla esta teoría de la dialéctica en Hegel. Eh, entonces, digamos que lo que hace Hegel es estructurar la dialéctica de una forma, digamos, racional y un poco más metódica. Eh, ya que, pues, muchos que han leído a Hegel, pues yo les recomiendo que lean mucho Hegel porque es un filósofo que de verdad fue y será, digamos, importante para la filosofía moderna. Eh, bueno, Hegel lo que hace es que a través, digamos, como de su razonamiento, pues casi científico, y un razonamiento más bastante, digamos, estructurado, él, digamos, plantea eh, una estructura básica, ¿cierto? Dentro de la dialéctica, que es la famosa tríada hegeliana, que muchos filósofos, digamos, a veces también plantean dentro de otras teorías. Bueno, voy a escribirles acá cómo él plantea un poco también esa triada de la, de la dialéctica bien estructurada. Entonces, él plantea primero lo que es tesis una tesis. ¿Qué es una tesis, muchachos? Sabemos que una tesis es, digamos, un racionamiento que se da ya sea a través de la observación o de la experimentación
que termina por argumentar, digamos, algo acerca de un tema específico, ¿cierto? Una tesis siempre es una cosa que se debe, de alguna manera, observar, ¿cierto? Bueno, es ante todo una, un planteamiento razonable, ¿cierto? Con unos argumentos. Bueno, la segunda parte de la tríada es la antítesis. Antítesis. Eh, digamos que allí la antítesis es básicamente lo contrario o lo que termina por controvertir la tesis principal, ¿cierto? Entonces, allí lo que se da es una contraargumentación de la primera tesis que hay, ¿cierto? Ok. Luego sigue la tercera y última parte de la tríada hegeliana y es la antítesis. Perdón, no, antítesis es esta, perdón, me equivoqué, la síntesis, perdón. Síntesis, la síntesis. Y acá la síntesis es de alguna manera la conclusión final de la primera tesis y la segunda tesis, ¿cierto? Que de alguna manera estarán en diálogo constante para darnos una síntesis de ambas teorías o de ambas posturas, ¿cierto? Entonces es como esa triada. Luego de eso, cuando ya esa síntesis se puede comprobar, pasa a ser una tesis, ¿cierto? Y después puede aparecer una antitesis, una síntesis y así, ¿cierto? Esa triada dialógica es de alguna manera un constante ciclo, ¿cierto? Un constante conversar, un constante diálogo entre, digamos, las diferentes posturas. Bueno, eh, esas han sido pues como que de alguna manera los, digamos, los métodos más importantes o más relevantes de la historia de la filosofía en el pues, durante la historia filosófica. Hay muchos más, eh, pero digamos que esos son como los más importantes. De todas formas, dentro de lo que hay en el taller, hay algunos más. Entonces, bueno, entonces en los talleres que les envíe o que les voy a enviar, están algunas explicaciones extra para que observen también los otros tipos de métodos filosóficos. Bueno, no siendo más, muchachos, ojalá pues puedan observar el video completo y también observar, digamos, otras fuentes de información. ¿Cierto? Les recomiendo mucho los diccionarios filosóficos que hay en la web para que también si tienen alguna duda o me pueden consultar a mí también por el medio del WhatsApp si hay algún tipo de dudas. Listo muchachos, bueno, que tengan una feliz tarde y que tengan un buen resto de día.